Hola, buenas tardes. Casasola Matías, mi nombre. Junto con mis compañeras vamos a trabajar un poco de lo que trata la actividad continua número 9, ¿sí? En un primer momento, lo que voy a desarrollar yo va a ser lo que sería, que en principio, qué es la histeria y luego qué sería el síntoma. Bien, entonces decimos que para entender lo que es la histeria, debemos, bueno, hablar un poco de lo que es el surgimiento del psicoanálisis, ¿no? Primero debemos entender el caos que significó la histeria, bueno, en esos siglos, al finales del siglo XIX. La palabra histeria viene del griego histera, ¿sí? Que significa útero. ¿Sí? Durante muchos siglos la medicina e incluso las iglesias han llegado a ligar estas afecciones con las mujeres, ¿sí? Se creía que el útero era un órgano móvil que viajaba directamente por todo el cuerpo y cuando, bueno, este útero chocaba con otros órganos es donde empezaban a producir estos síntomas, ¿no? Al chocar con otros órganos provocaba los ataques, por ejemplo, de ahogo, parálisis, etcétera. En los años 1880, en la época en la que Freud se iba formando como médico, las pacientes histéricas eran denominadas como un dolor de cabeza para lo que eran la comunidad científica de ese momento, ¿sí? Presentaban síntomas como, bueno, ceguera repentina, parálisis de miembros enteros, contracturas, pérdidas del habla, pérdidas de la visión en algunos casos. Sin embargo, cuando los médicos examinaban a estas pacientes histéricas, em, no la examinaban bajo una mirada neurológica, ¿no? La neurología tradicional, ya que en ese momento, bueno, la ciencia y la medicina no era para nada que ver con la medicina que tenemos el día de hoy, ¿sí? Era muy tradicional en esa época. Se encontraban con un quiebre, un muro, ¿no? Que ese problema era que no había ninguna lesión orgánica em, que pueda explicar esos síntomas. No había, por ejemplo, ningún nervio roto, ninguna causa biológica que explicara el por qué, por ejemplo, esa pierna no se movía o que explicara por qué esos ojos no podían ver. Bien, esto contrajo un gran problema porque al no poder demostrarse estas afecciones de manera biológica, bueno, la comunidad científica, los médicos de esa época, empezaron a tomar a las mujeres como la empezaron a maltratar, la empezaron a estigmatizar, ¿sí? La acusaban de simuladoras o mentirosas, ya que, bueno, no se podía constatar estas afecciones de manera biológica, que era, bueno, el método que utilizaba la medicina tradicional en ese momento. Entonces, al acusarlas de mentirosas, o que solamente querían llamar la atención, directamente la trataban con métodos más agresivos, como ser, por ejemplo, tratarlas con agua helada o también se utilizaba mucho lo que es el aislamiento. El gran quiebre histórico que se produce es cuando Charcot en Francia y bueno, también Freud en Viena demuestran que los pacientes no mentían, o sea que de verdad tenían esos síntomas, em, pero el quiebre definitivo se da cuando, bueno, Freud pasa a revolucionar lo que será la ciencia, perdón, al proponer que la histeria no es una enfermedad del cuerpo anatómico, sino que es una afección del cuerpo simbólico, ¿sí? En la histeria comenta de que el cuerpo habla en un lenguaje que la medicina tradicional en ese entonces no podía escuchar, ¿sí? Porque está escrito con leyes del psiquismo y las palabras no con la de la biología, o sea, no basada en el biologicismo. Para entender un poco de lo que sería la histeria, uno de los ejemplos más claros que podemos brindar en este momento sería el de la paciente Ana O, ¿sí? Ana O era una joven deslumbrante, muy inteligente, que mientras estaba al cuidado de su padre, que estaba gravemente enfermo, empezó a desarrollar un cuadro histérico gravísimo, ¿sí? En este caso, los síntomas eran parálisis rígidas de su brazo y pierna derecha, ¿sí? Perturbaciones oculares y estados de confusión mental, donde se olvidaba lo que es su idioma materno
que era el alemán y solo podía comunicarse a través de lo que sería la lengua del inglés, ¿sí? Pero el síntoma que más llamó la atención en ese momento fue la hidrofobia que presentaba, ¿sí? Cuando tenía, por ejemplo, una sed desesperada, pero al tocar, por ejemplo, el vaso de agua con sus labios, su garganta se cerraba y y le generaba rechazo el agua, o sea, le generaba asco y no podía tomar, ¿sí? Breuer descubrió algo asombroso por accidente, que en ese momento, que era cuando Anao se encontraba en estado de trance o una hipnosis ligera, empezaba a relatar sus fantasías y a describir en qué momento exacto había aparecido el síntoma. Este desaparecía y la misma O lo bautizó a este método como método de la cura de la palabra, ¿sí? El ejemplo, bueno, más claro que podemos presentar en este momento era la hidrofobia, que lo explicaba todo, ¿sí? Bajo hipnosis, Anao recordó con intensa rabia una escena que había olvidado por completo, ¿sí? Había entrado a la habitación de su dama de compañía en ese momento, a quien detestaba, y vio que el perrito, que, bueno, la mascota, el perrito faldero, estaba bebiendo agua directamente de un vaso, ¿sí? En ese momento, por educación y bueno, por la moral de ese momento, se tragó obviamente ese sentimiento de asco y se cayó y lo reprimió, o sea, reprimió la escena, de tal manera que la reprimió tanto que al recordar en esto en las sesiones, em, al recordarlo, bueno, descargaba lo que sería ese enojo, ese asco, también lo acompañaba de llanto, pidió un vaso de agua y lo tomó normalmente. El síntoma no volvió jamás, o sea, esto quiere decir que una vez que ella lo podía expresar a través de lo que es la hipnosis, em, entre comillas, se curaba, ¿sí? Pero después, bueno, este método no tuvo tanta continuidad porque empezaron a haber estudios que solamente se curaban mientras estaban en ese estado de hipnosis. Bien, a partir de lo hablado en el caso de Ana O, también, bueno, podemos empezar a hablar de lo que sería el síntoma, ¿no? Que, bueno, como hablamos anteriormente de los médicos tradicionales, el síntoma para ellos es una señal de que algo está mal, de algo que no está andando con normalidad dentro de lo que sería el organismo, ¿sí? Como por ejemplo si presentamos un cuadro de fiebre ante alguna infección. El único objetivo que tenían en ese momento los médicos tradicionales de esa época era tratar de eliminar ese síntoma. Para el psicoanálisis decimos que es algo, bueno, totalmente contrario, ¿sí? Porque en el psicoanálisis el síntoma es una formación del inconsciente que tiene un sentido y un saber oculto. Decimos que no hay que, bueno, callarlo, más bien, sino darle un sentido, poder escucharlo, ¿sí? El síntoma no nace de la nada, sino que es una formación de compromiso que surge a raíz de un conflicto psíquico del inconsciente. ¿Y cómo se llega a él? Se llega a él cuando el sujeto vive una experiencia traumática, una situación traumática, que surge a raíz de donde empieza, perdón, a responder a un deseo o impulso que es moralmente intolerable para el yo, ¿sí? Admitir ese deseo conscientemente causaría una angustia insoportable en él, y el aparato psíquico se va a defender activando lo que sería la barrera, en este caso, de la represión, ¿sí? La represión va a separar la escena en dos partes, la idea o la represión y la carga energética o la emoción, que Freud lo llama monto de afecto. Más adelante, bueno, mis compañeras van a explicar un poquito más de lo que sería la represión. Bueno, para Freud, el síntoma se conforma como una formación del inconsciente que surge a partir de un conflicto psíquico reprimido. El síntoma no carece de sentido y se expresa de forma de deseos, recuerdos o fantasías inconscientes que el sujeto no puede aceptar conscientemente.
En las 5 conferencias sobre el psicoanálisis y en la conferencia 23, Freud explica que el síntoma neurótico se produce como una solución de compromiso entre el deseo inconsciente y las defensas del yo. El síntoma se articula con el concepto de inconsciente porque su origen y significado no son conscientes para el sujeto. Freud sostiene que aquello reprimido no desaparece, sino que permanece activo en el inconsciente y retorna bajo formas indirectas, como sueños, actos fallidos y síntomas. De este modo, el síntoma es una expresión simbólica del inconsciente y solo puede comprenderse interpretando aquello que oculta. También se relaciona con la pulsión. Freud plantea que las pulsiones buscan satisfacción constantemente, pero muchas veces encuentran obstáculos impuestos por la realidad, la moral o las defensas psíquicas. Cuando una pulsión reprimida no puede satisfacerse de manera directa, la energía pulsional encuentra una vía sustitutiva de expresión en el síntoma. Por eso, Freud afirma que el síntoma constituye una satisfacción sustitutiva de un deseo reprimido. Aunque el síntoma provoque sufrimiento, también implica una forma de satisfacción inconsciente de la pulsión. El síntoma también se vincula con la repetición, ya que Freud observa que ciertos conflictos inconscientes tienden a repetirse una y otra vez en la vida del sujeto. El síntoma reproduce modos de relación, experiencias o conflictos infantiles que no pudieron ser elaborados psíquicamente. Lo reprimido retorna repetidamente en distintas formas y el síntoma es una de esas formas de repetición inconsciente. Por eso, muchas veces el sujeto vuelve a experimentar situaciones dolorosas sin comprender por qué. Finalmente, el síntoma se articula con la transferencia, un concepto central del psicoanálisis. Durante el análisis, el sujeto desplaza sobre la figura del analista sentimientos, deseos y modos de relación inconscientes originados en vínculos pasados. Freud considera que la transferencia permite que el síntoma y el conflicto inconsciente se actualicen dentro de la relación analítica. Gracias a esto, aquello que estaba reprimido puede hacerse visible e interpretarse. La transferencia no es solamente un obstáculo, sino también una herramienta fundamental para el tratamiento, porque permite trabajar sobre los síntomas en el presente de la relación con el analista. En síntesis, el síntoma se conforma como una producción del inconsciente ligada a la represión y el conflicto psíquico. En él se articulan conceptos fundamentales del psicoanálisis como el inconsciente, que es el lugar donde permanecen los deseos reprimidos, la pulsión como fuerza que busca la satisfacción, la repetición como retorno insistente de los conflictos inconscientes y la transferencia como actualización de esos conflictos en la relación analítica. Freud muestra que así el síntoma no es solamente un signo patológico, sino una forma cargada de sentido que expresa la dinámica inconsciente del sujeto. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la repetición y qué es el trauma. La repetición es un proceso el cual una persona vuelve a vivir, experimentar o reproducir experiencias, conflictos, emociones o relaciones del pasado muchas veces de manera inconsciente. Para Freud, las personas tienden a repetir situaciones dolorosas o conflictivas que no supieron resolver en lugar de simplemente recordarlas. Esto se conoce como una compulsión a la repetición. Por ejemplo, si una persona fue abandonada en la infancia, puede sin darse cuenta elegir relaciones donde vuelva a sentirse abandonada. La repetición no ocurre porque la persona lo sea conscientemente, sino porque estos conflictos inconscientemente siguen activos. Después, el trauma es una experiencia o acontecimiento que produce impacto emocional tan fuerte que la persona no puede elaborarlo a nivel psíquico. Este hecho deja marcas en el inconsciente y pueden generar sufrimiento, angustias, síntomas posteriores. Para Freud, el trauma no depende de un hecho vivido, sino de cómo el sujeto lo experimenta y de la capacidad que tiene para procesarlo. Cuando la experiencia supera esa capacidad, queda reprimida y puede aparecer mediante sueños, síntomas, miedos o repeticiones. Por ejemplo, una situación perdida de violencia o abandono puede transformarse en traumática si no logra comprenderlo emocionalmente.